comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. No están entrando más de sus compañeros. Ya se detuvo aquí en 20. Bueno, entonces, paso lista. Alvarado. Alvarado, Amaro. Presente, profesor. Andrés. Presente, profe. Blanca. Presente, profe. Chávez. Presente. Colín. Cruz Valderrama. De la Luz. Eslava. Presente. Felipe. Presente, profe. García Cruz. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. García Rivera. Presente. Gómez Bautista. Presente, profesor. Guillén. Hernández Flores. Presente, profe. Hernández Santana. Huerta Carvajal. Presente, profesor. Medina. Presente, profesor. Mejía. Presente, profe. Morales Flores. Buenos días, presente, profesor. Buenos días. Morgan. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días. Muñoz. Muñoz Presente. Aguilera. Presente. Ok. Pérez Reyes. Ahí está. Reyes. Buenos días, profe. Presente. ¿Quién eres? ¿Pérez? Pérez Reyes, sí. Ok. Ajá. Reyes Reyes. Buenos días. Buenos días. Ruiz Medina. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Toledo. Tobar. Presente. Vargas Valderas. Me comentó mi compañera que fue a ponerse la segunda dosis de la vacuna, profesor, que si podía avisarle. Bueno, no crees que entre, ¿verdad? No, no creo. Bueno, ok. Gracias. Y Santoy. Por aquí ya Santoy. Presente, profe. Ok. A ver, déjame ver a Andrés, Román. Sí, sí se escuchó tu micrófono, Andrés. Y tengo varios que no han entrado todavía. Tanto y tienes que ver tu situación porque parece que ya quedaste fuera del grupo. Sí, porque ya van a entregar mañana, no, ahora comenzaron a entregar ya las cargas académicas con el número de alumnos que tiene cada profesor. Entonces, si no lo checaste eso, te vas a quedar ya fuera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Profe, Sí. apenas entré, no sé si me puedo. Es Colín. Ajá, Colín. Ah, ok, ya Colín. Ah, gracias. Ajá. Alguien que haya entrado. No va a entrar. Cruz. Valderrama no va a entrar. ¿En qué nos quedamos? Recuérdenme. Porque vi un poquito más con ustedes que con el otro grupo.
pero recuerden en qué nos quedamos. Con ellos me faltó dar la velocidad de grupo y estábamos generando una partícula. ¿Está bien? Si lo alcanzamos a ver, creo, ¿no? Eso. Terminamos lo de la velocidad de grupo. La conclusión es que se está generando una partícula. Ya me faltó decirles que estamos generando una partícula cuántica con las características de dualidad, o sea, de partícula y de onda. Eso creo que me faltó indicarles. Estamos con la velocidad de fase. Estábamos con la velocidad de fase. ¿No vimos entonces la velocidad de grupo? Sí, ya no. Sí. Sí, ¿no? Pero creo que nada más les dije, me alcanzó el tiempo a decirles que era una partícula. No, estábamos generando, esa superposición de ondas me genera una partícula. ¿Estamos bien? Esta era la conclusión de la velocidad de grupo. Y ahí sí estamos viajando, la partícula viaja a la misma velocidad que la velocidad del paquete de ondas. Hasta ahí sí. Sí, profesor. Sí, profe, hasta ahí. Bueno, entonces recuerden que se está generando una partícula ahora, pero se le llama partícula cuántica porque cumple con las condiciones de dualidad. Esto es partícula y es onda. No sé si les dije que eso lo íbamos a adicionar a la tarea 3, calcular la velocidad de grupo de la tarea que tenemos como tarea 3. ¿Está bien? ¿Sí se los comenté? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces hasta ahí vamos. Bueno, ahora vamos a ver lo que se llama. Esa es muy relacionado con lo que estamos viendo de los pulsos. O sea, como que es otro subtema. Y se llama principio. Déjenme subirlo un poquito. Aquí. A ver. Esto aquí. Entonces se llama principio de incertidumbre. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Este fue publicado en 1927. Años después le da el premio Nobel a Heisenberg. Era un físico alemán apellidado Heisenberg y establece lo que es el principio de incertidumbre. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es un intervalo. La incertidumbre es un intervalo en el cual se encuentra el valor exacto de una medición. ¿Se acuerdan? ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, la incertidumbre es un intervalo en el cual se encuentra el valor exacto de una medición. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos lo que era precisión y lo que era exactitud? ¿Se acuerdan? Que no es lo mismo precisión que exactitud.
La precisión, recuerdan, es qué tanto coinciden los valores entre sí y lo que es exacto es el valor real de una medición. Entonces, este principio de incertidumbre fue establecido por Heisenberg, en donde da incertidumbres. Esto quiere decir que todas las medidas que hacían llevaban un intervalo de validez en el cual podía estar el valor exacto. A diferencia de, bueno, esto lo voy a comentar de una vez. A diferencia de lo que es la física clásica es puramente determinista. O sea, podemos dar el valor exacto con intervalos de validez, o sea, con incertidumbres muy pequeñas, de tal manera que no hay error en las lecturas que damos, por ejemplo, de la velocidad de un automóvil, en la posición de ese automóvil, en qué tiempo está, o sea, todo lo podemos dar de manera exacta, con incertidumbres muy pequeñitas. Esto es la física clásica. Tenemos, por ejemplo, recuerdan, sacaban un valor promedio. El valor promedio era la suma de lecturas que se hicieran, se dividía entre el número que era y me daba el valor promedio. En lo que es la física clásica, las incertidumbres son muy pequeñitas. O sea, podemos decir que el valor exacto se encuentra en el valor promedio. Bien. Lo que son el análisis estadístico es un instrumento que se va a utilizar en lo que es la mecánica cuántica. O sea, el determinismo no puede existir, sino que va a existir la condición probabilística. ¿Bien? Entonces va a manejar dos tipos de incertidumbre. En lo que es la física clásica, no alcanzaron a llevar la práctica de teoría de errores. Creo que ya no tuvieron laboratorio, ¿verdad? Ustedes. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Sí tuvieron? No sé si Algunos sí, recuerdan. profe. Sí, no sé si recuerden que hay una práctica que se llama teoría de errores, en la cual se medía una mesa, se medía primero con un flexómetro, se medía después con una regla de madera, y cada uno de ellos me daba una incertidumbre que le llamaban experimental. La incertidumbre experimental es la mitad en la física clásica. La incertidumbre experimental es la mitad del rango mínimo del aparato de medición. La incertidumbre experimental en la física clásica es la mitad del rango mínimo del aparato de medición. Entonces, si tomábamos un flexómetro que midiera 3 metros, su división teníamos en 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, continuaba hasta tener los 3 metros. La escala mínima no era, bueno, la escala mínima marcaba 1 milímetro, o sea, tenía 10 milímetros para marcar 1 centímetro, 10 milímetros para marcar 2 centímetros, etcétera. Entonces teníamos graduada la regla en milímetros. La escala mínima sería 1 milímetro. Entonces la incertidumbre, que le llaman delta X, sería la mitad de 1 milímetro, o sea, sería 0.5 milímetros. Esa sería su incertidumbre experimental de este flexómetro. ¿Sí? Recuerden, estamos en física clásica. Voy a borrar esto. ¿Sí? Recuerden, la escala mínima era 1 milímetro cuando medíamos con 1 metro, con un flexómetro. En la regla de madera, esta regla nada más medía 1 metro, pero su escala mínima era 1 centímetro,
2 centímetros, 3 centímetros, pero no tenía la unidad de milímetro. Entonces, para esta regla de madera, su escala mínima era 1 centímetro. Por lo tanto, la incertidumbre en lo que midiéramos sería 0.5 de centímetro. ¿Sí? Sería la mitad de 1 centímetro y esta sería la incertidumbre experimental que se estaría dando debido a esta regla, que su escala mínima es 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, dependiendo del aparato de medición, veíamos cuál era la escala mínima, la dividíamos entre 2 y eso me iba a dar la incertidumbre. ¿Bien? A ver si entra aquí abajo. Entonces, leíamos el valor que era X y esto me iba a dar el intervalo en el cual se iba a encontrar el valor exacto. Este sería menos delta X y aquí sería más delta X. ¿Sí? Me daba el intervalo. O sea, pero como son instrumentos muy grandes, estos intervalos eran pequeñitos. ¿Sí? Casi estábamos dando el valor exacto al calcular una lectura. Hasta ahí sí. Creo que sí lo alcanzaron a ver en los que hicieron la práctica de teoría de errores. Teníamos una incertidumbre experimental. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, después nos mostraron que había una incertidumbre teórica. De que a través de medir, por ejemplo, que era el largo de la mesa, si medimos el largo de la mesa con un mismo instrumento de medición varias veces, íbamos a obtener una lectura X1, una lectura X2, una lectura X3, una lectura X4. ¿Sí? Hacíamos varias lecturas de la mesa, obteníamos varios resultados y luego íbamos a obtener el valor promedio. El valor promedio sería la suma de ellas dividido entre el número que son. O sea, un promedio normal, como lo conocemos, la suma de lecturas o suma de, por ejemplo, con nosotros, suma de calificaciones y dividido entre el número que son. ¿Sí? Esto les iba a dar el valor promedio. ¿Bien? A partir del valor promedio, se calculaba el valor absoluto del valor promedio menos la primera lectura. El valor promedio, el valor absoluto del valor promedio menos la segunda lectura. El siguiente sería el valor promedio de la tercera lectura y el valor promedio, el valor absoluto de la cuarta lectura. ¿Sí? Y obteníamos algo. ¿Sí? Bueno. Eso lo sumaba, esas desviaciones, cada una las elevábamos después al cuadrado. Le elevamos al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Hacíamos la suma de las desviaciones, que era la suma del valor absoluto del valor promedio menos el número de lecturas. ¿Sí? La dividíamos nuevamente entre n-1, en donde n era el número de lecturas que hacíamos. En este caso serían 4. Aquí quedaría 4 menos 1 quedaría 3. ¿Sí? Esto, según los libros de estadística, cuando son muestras, cuando son pocos valores, se toma n-1. Cuando ya son muchos valores de medición, se toma n. Entonces, se sacaba la raíz cuadrada y eso me iba a dar la desviación estándar. Bueno, voy a borrar ya esto.
y me iba a dar la desviación estándar. Esa desviación estándar representa lo que es la incertidumbre teórica. Bien. Entonces, el valor de la lectura iba a ser el valor promedio más menos la desviación estándar, en donde la desviación estándar es el valor teórico, es el valor calculado a través de esta forma, y no era la incertidumbre experimental, ¿sí? Sino que sacábamos una estimación de ese intervalo dada por la sigma promedio, y estaría sigma de x más x y menos x, ¿sí? Y con eso podíamos sacar el intervalo en el cual iba a estar el valor exacto de la suma de lecturas que habíamos hecho de un objeto. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, esta era la incertidumbre teórica que se daba a través del análisis estadístico. Esto es más o menos lo que vamos a utilizar. Entonces, borro. Y recuerdan que teníamos un pulso, el cual era la superposición. Bueno, déjenme borrarlo. Vamos a poner, una de las características que vimos es que tienen la misma amplitud, una onda armónica, que la vamos a sumar con otra onda de la misma amplitud, pero con frecuencia diferente. La vamos a sumar con otra onda con diferente frecuencia. Y que podíamos sumar dos o más, y eso me va a generar un pulso. Esto dejaba de ser una onda armónica. Tenemos la conjunción de varias ondas con diferentes longitudes de onda, con diferentes frecuencias, y me generaba un paquete de ondas, que sería el pulso. Bien. Esto sería el tamaño del pulso, le daría la incertidumbre en la posición de la partícula que es cuántica que estamos generando a través del pulso. ¿Entendieron? ¿Delta X significa incertidumbre? Sí, la delta X sería la incertidumbre en el tamaño del pulso para poder localizar a la partícula cuántica dentro de este pulso. O sea, la partícula cuántica es todo esto es la partícula cuántica. ¿Sí? El que sea una partícula cuántica, recuerden, cumple con la condición de la dualidad, es onda y es partícula. Bien. Si yo voy a, bueno, para no dibujar más, voy a borrar estas. Bueno, hasta aquí sí me entendieron. ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno, borro esto. Supongamos que nada más tengo una sola onda. Esta onda nada más está moviendo con una velocidad de fase, ¿recuerdan? Esta se está moviendo con una velocidad de grupo. ¿Sí? Si yo quisiera colocar una partícula ahí, ¿recuerdan? La partícula se queda atrás, la onda continúa y la partícula se va retrasando. Entonces se está viajando con una velocidad de fase. La incertidumbre sería la delta X. Para poderlo encontrar estaría desde menos infinito hasta más infinito, donde aquí vendría la onda y prolongaría hasta acá. Entonces, con una sola onda
tendríamos una incertidumbre demasiado grande para poder localizar a la partícula. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer o lo que se hace es calcular la incertidumbre de esa partícula, pero generada por la superposición de ondas. Entonces, siempre que se mida la posición o la velocidad de la partícula, siempre va a haber incertidumbres en las lecturas, ¿sí? Entonces, el que haya incertidumbre en la velocidad, eso me daría una delta V. La delta V también me estaría diciendo con qué velocidad se mueve dentro del paquete de ondas esa partícula cuántica. Ahora, con la cantidad de movimiento lineal, o sea, estamos suponiendo que tiene masa y sería m delta V, en donde la delta P es la cantidad de movimiento lineal, que sería masa por incertidumbre en la velocidad. No sé si haya alguna duda ahí. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, tanto la posición como su cantidad de movimiento son ahora indeterminados. Disculpe, profe. Sí, Entonces la velocidad es la velocidad de la onda armónica. la velocidad es de la onda armónica. No, perdón. La velocidad es de la onda armónica acá. Pero esta sería la velocidad del pulso. O sea, lo que se trata es de, por decir algo, encajonar a la partícula para poder dar o para poderla estudiar. Si yo tomara una sola onda, pues la incertidumbre en la velocidad también puede ser que sea constante, pero la delta X sería muy grande. O sea, yo tendría desde menos infinito hasta más infinito para localizarla, recordando lo que es la incertidumbre. La incertidumbre es un intervalo de validez. Si yo tomo una sola onda, esta tiene una incertidumbre demasiado grande para poderla localizar. Entonces, generan lo que son los pulsos para encontrar la incertidumbre más pequeñita de ese pulso. Si yo tengo menos ondas, entonces lo voy a dibujar así. Yo tendría un pulso más grande, bien dibujado, ¿eh? Bien dibujado, y tendría, con muchas ondas, y tendría una incertidumbre más grande. ¿Sí? O puedo generar un pulso más pequeñito, metiendo más ondas, y su delta X sería más pequeña. Ajá. ¿Sí? ¿Ya lo entendieron? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, tanto la posición como su momento, como delta P, son ahora indeterminados y las incertidumbres estarían relacionadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Voy a borrar. Profesor, nada más una pregunta. Sí. ¿Cuándo el pulso va siendo más pequeño? ¿Cuando son mayor número de ondas? Cuando el número de ondas lo incrementamos, el pulso se recorta.
Entonces tenemos una delta X muy pequeñita para poderla localizar a la partícula. Pero si agregamos pocas ondas, tenemos una incertidumbre muy grande de poder localizar a la partícula. Gracias, profesor. Sí. Entonces, para determinar mejor el momento, se necesitaría entonces que aumentáramos el número de ondas o que aumentáramos la velocidad de cada una de las ondas, ¿sí? Por esta relación. Entonces, lo que hace Heisenberg es establecer la relación entre la posición y la cantidad de movimientos, que tiene que ser mayor o igual que h barra sobre 2. El que sea h barra, recuerdan que eso es, lo calculamos cuando son frecuencias angulares, en el cual nos daba h sobre 2pi. Y 2 sería como un valor promedio. Entonces, según esto, delta X, cuando delta X es muy grande, la delta P es muy pequeñita, para que se cumpla esta relación. ¿Sí? A esta se le llama inecuación. Debido a esta condición. Entonces, si nosotros hiciéramos varias lecturas, por ejemplo, de la delta X, tendríamos el valor promedio con menos sigma X y más sigma X. ¿Sí? O sea, sería su desviación estándar del valor promedio más menos. No sé si me entendieron. Sí se entendió, profe. ¿Sí se entendió? Profe, Sí. es que, bueno, yo entré después de que pasó lista en esta clase, bueno, en esta mitad de la clase. Ajá. No sé si pudiera ponerme, o bueno, no sé si me pueda pasar lista. A ver, Diana. Hernández Santana soy. Sí, ya. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, ¿le entendieron? Sí, profesor. Sí, bueno. Entonces, las incertidumbres, a diferencia de lo que es la física clásica, no se debe a malas mediciones, sino que es la consecuencia inevitable de la dualidad onda-partícula. ¿Sí? O sea, esta relación no es válida para el mundo clásico, para cosas grandes, digamos. Esto es válido únicamente para partículas, ya que tenemos un h barra muy pequeñita. ¿Recuerdan? Por ahí tenemos el valor de h barra. Entonces, todo esto representa un número. Y ese número no debe de ser rebasado. Tiene que ser rebasado por cualquiera de las dos o la relación entre una y otra para que me dé el valor obtenido de este lado. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, más o menos. A ver. ¿Sí me entendieron? A ver. Pongamos que tenemos... Profesor, una pregunta. ¿Era consecuencia inevitable para? Sí, esta es una consecuencia inevitable debido a la dualidad onda-partícula. O sea, todo el momento esa partícula cuántica se va a comportar como onda o como partícula. Entonces, a esto se le llama incertidumbre de Heisenberg, esta parte. Delta X, delta P, mayor o igual que h barra sobre 2. ¿Sí? Supongamos que aquí tengo delta P y aquí tengo delta X.
La naturaleza se comporta de esta manera con partículas cuánticas, o sea, con partículas con masa muy pequeña y con velocidades muy altas. Entonces, si se hiciera una gráfica de delta P contra delta X, tendría más o menos algo así. Creo que no se ve bien, ¿verdad? Tenemos poquito tiempo. Dejen hacerla más baja. La voy a hacer rápido. La voy a hacer rápido para que ahorita que regresemos, bueno, explico esa gráfica. Tenemos delta P aquí, delta P, delta X y tengo esta gráfica. Ajá. Y déjenme cerrarla más. Este es delta P. O sea, estoy manejando las dos variables que tiene ahí, ese principio. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos poco tiempo. Todavía tenemos chance. La inecuación muestra que esto debe ser mayor o igual que h barra. Entonces, de aquí, de lo que es la gráfica hacia arriba, todo es válido. O sea, todo es posible. Aquí en esta parte sería imposible. Ahorita les explico un poquito más eso. Las quería llevar más tiempo. No se ve bien delta P. Bueno, este es delta P. La parte vertical, la parte horizontal es delta X. Entonces, de esa manera se comporta la naturaleza. Ahorita les explico mejor eso. Entonces, me queda un poquito tiempo, 1:10. Entonces, salimos y ahorita regresamos. ¿Bien? Ok, profe. Bueno, salgo. Ahorita regresamos.
Profesor, Sí, ¿podría pasar lista? Es que hace rato ya no logré pasar. ¿eres Alvarado? Sí, estaba desde la clase anterior, Ah, pero ya no pasé lista. Muchas gracias. ajá. Profe, ¿Alguien más? yo, Cruz Valderrama. ¿Eres, qué me dijiste? Cruz. Valderrama. Cruz Valderrama, ¿verdad? Sí. Ya habías entrado, ¿no? Belén? Sí, entré como a las 8:40 más o menos. Sí, sí, te alcancé a ver y te pasé asistencia. Ah. ¿Alguien más que falte de asistencia? No. Bueno. A ver, déjenme. No se alcanza a ver bien la gráfica, ¿verdad? ¿O sí? A ver, la voy a borrar otra vez. Vamos a ponerla aquí así. La voy a hacer en pequeñito. Sería delta P y sería delta X. Las dos variables que estamos manejando. Esta es la que no se ve. Delta X, delta P, mayor o igual que H barra sobre 2. ¿Sí? Entonces, una de las condiciones que puso Heisenberg para su principio es que la estadística, o lo que era la probabilidad, tenía que ser una parte fundamental de la mecánica cuántica. Esta era la manera en que se comporta la naturaleza. O sea, no es debido a las mediciones, sino que la naturaleza se comporta así, en que una de las variables crezca y la otra de las variables decrezca. Si esta la hacemos más a la izquierda, la delta P sería muy grande. Si esta la hacemos hacia la derecha, la delta X sería muy grande y la delta P es pequeña. ¿Sí? Es como si estuvieran estas dos en una balanza, en donde nunca se van a igualar. Esto debido a la naturaleza de las partículas que estamos manejando. O sea, son partículas con masa muy pequeña y con velocidades muy altas, a diferencia de lo que es la física clásica, que son masas muy grandes y velocidades muy pequeñas. ¿Sí? Entonces, abajo de esto, la naturaleza no cumple con esta relación. Entonces, esto es lo imposible. La naturaleza se comporta desde la gráfica hacia arriba. Todo esto es válido. Ahora sí, ¿entendieron a mi gráfica? ¿Sí? Entonces, de la línea azul para abajo, perdón, de antes de llegar a la línea azul, todo eso de acuerdo a la naturaleza no se comporta de esa manera. Es imposible esta relación. Pero de la gráfica hacia arriba, la naturaleza cumple con esa condición. Entonces, cuando uno baja, el otro sube para cumplir con la inecuación, con esto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué condiciones tiene. Por ejemplo, vamos a ver a delta X. Si delta X es baja, o sea, tiene una incertidumbre pequeña, eso quiere decir que conocemos bien la posición de la partícula. ¿Lo anotaron? Profe, ¿qué significaba W2? W2. ¿O es H barra? Esta es H barra. H barra. Entre 2. ¿Esa? Gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a ver las condiciones que debe de cumplir o que se cumplen con esta inecuación.
Por ejemplo, si delta X tiene una incertidumbre baja, entonces tenemos un pulso muy cortito, entonces conocemos bien la posición de la partícula. Si tenemos una delta X con una incertidumbre alta, no sabemos bien en dónde se encuentra la partícula. ¿Lo anotaron? Profe, ¿lo podría ¿Puede repetir, repetir, por favor? Sí, todo o nada más de incertidumbre alta. No, también la de baja, por favor. Ok. Si delta X tiene una incertidumbre baja, o sea, pequeña, conocemos bien la posición de la partícula. Si tenemos un pulso muy pequeñito, así, conocemos muy bien la posición de la partícula. Si delta X es alta, o sea, es grande, o sea, en su incertidumbre, no sabemos bien en dónde se encuentra la partícula. Esa sería esta condición. Aquí no sabríamos bien en dónde está la partícula. ¿Sí? Bueno, no hay pregunta de esto. ¿Qué podemos considerar como incertidumbre pequeña, profesor? Sí, incertidumbre pequeña es que el intervalo es muy pequeñito. A ver dónde se los pongo. A ver, vamos a poner que hice una serie de mediciones y yo voy a dar el valor más o menos que debería de tener en la posición. ¿Sí? Entonces, sería el valor promedio más menos la incertidumbre, o sea, la sigma, la desviación estándar en la posición o en el valor promedio. Este es el valor promedio y esta sería las sigmas que estaría manejando. Entonces, si esta es pequeñita, implica que tenemos muy alta probabilidad de localizar a la partícula. ¿Sí? O sea, la incertidumbre es muy pequeña. ¿Sí? Pero si yo tengo una incertidumbre muy alta, borro, que lo tenga hasta acá y tenga esto hasta acá. Las desviaciones estándar, la sigma X y la sigma Y, estarían muy amplias. Entonces su intervalo, su incertidumbre sería muy alta. Y pues tengo poca probabilidad de poder localizar a la partícula. ¿Sí? ¿Le entendieron? Sí, profesor, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, entonces, esas serían las condiciones para delta X. ¿Sí? Ahora voy a ver la condición para delta P. Si delta P es baja en su incertidumbre, si delta P es baja en su incertidumbre, no sabemos bien a qué velocidad viaja la partícula. Ahora, si delta P en su incertidumbre, si delta P en su incertidumbre es alta o grande, se conoce bien la velocidad de la partícula. ¿Sí? Bueno,
Entonces, vuelvo a repetir, esa relación, esta, delta X, delta P, es una restricción que impone la naturaleza, ¿sí? O sea, no son porque hagamos malas medidas, porque tengamos muchos errores, bueno, en física clásica les llamaban errores sistemáticos, por ejemplo, de posición de donde medimos, ¿sí? Entonces, y es una restricción dada por la naturaleza. Entonces, esta restricción solo se puede aplicar a partículas y sistemas que tengan masas muy pequeñas y velocidades muy grandes. Partículas y sistemas que, perdón. Sí, a partículas que tengan masas muy pequeñas y velocidades muy grandes. Entonces, no podemos determinar simultáneamente y con mucha precisión ciertos pares de variables, por ejemplo, delta X y delta P. O sea, si medimos una, no podemos medir otra. Si medimos esta, no podemos dar esta. Si medimos esta, no podemos dar esta. Ajá. Entonces, no, son cosas que no podemos medir al mismo tiempo. O medimos posición o medimos cantidad de movimiento. Eso es lo que establece el principio de indeterminación o de incertidumbre de Heisenberg. Algunos libros, en lugar de decir incertidumbre, dicen indeterminación. Indeterminación. O sea, no está bien determinada ni su posición ni su cantidad de movimiento. ¿Alguna pregunta que tengan aquí? Sí. Bueno. Entonces, lo que sería la conclusión sobre el principio de incertidumbre es que no es un solo límite práctico de la medición. A ver si las dicto. Entonces, conclusiones del principio de incertidumbre. La primera, no es solo un límite práctico de la medición, sino que es un límite, de las propiedades que un objeto puede tener inherente a la estructura básica del universo mismo. ¿Podría repetirlo todo, por favor? Sí. ¿Todo o nada más? A ver, Todo, por favor. Entonces quedaron, a ver, el principio de incertidumbre no es solo un límite práctico
de la medición, sino que es un límite de las propiedades que un objeto puede tener inherente a la estructura básica del universo mismo. Es profesor. Sí. Entonces, este se le llama modelo clásico. A este se le llama el modelo clásico, que es lo que vamos a utilizar. También de lo que vimos en los pulsos, podemos tener incertidumbre en la frecuencia angular con respecto del tiempo. Déjenme ver, esperen, no, aquí va involucrada la energía, es delta E, delta T, mayor o igual que H barra sobre 2. También es un modelo clásico. Entonces, mientras aumenta más la energía de ese pulso, su tiempo es más corto. ¿Sí? ¿La entendieron? Entonces, que yo tenga un pulso que tiene mucha energía, quiere decir que va a durar poquito. ¿Sí? Pero si ese tiempo es muy grande, entonces tiene poquita energía. ¿Me entendieron? Nunca, de acuerdo a la naturaleza, nunca se va a dar que las dos sean iguales. Eso sigue perteneciendo a la primera conclusión, ¿verdad? Sí, sigue siendo la primera conclusión. La segunda conclusión es la que acabo de mencionar. Nunca se va a dar la igualdad. Nunca se va a dar la igualdad. Mientras una variable crece, la otra variable decrece. Estas dos son la interpretación clásica y la interpretación estadística sería sigma X, sigma P mayor o igual que H barra entre 2. ¿Sí? O sea, la desviación estándar con respecto a la posición y la desviación estándar con respecto a la cantidad de movimiento. Disculpe, profe, la segunda sería la interpretación, ¿qué? Esta es la interpretación estadística. Ah, ok, gracias. Ajá, interpretación estadística del principio de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a quedar con esta parte. No vamos a hacer esta. Aquí sería la desviación estándar de la energía con respecto a la desviación estándar del tiempo, mayor o igual que H barra sobre 2. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar con los modelos clásicos. ¿Sí?
Entonces, otra de las conclusiones, la tercera, sí, vamos con la tercera, ¿verdad? Sí. Sí, la tercera conclusión. Aquí se muestra que la constante de Planck, aquí se muestra que la constante de Planck es una medida de la mínima perturbación incontrolable que distingue a la física cuántica de la física clásica. ¿Bien? Entonces, eso de que sea incontrolable, la física clásica sí controla, sí podemos controlar las incertidumbres, creando instrumentos de medición más precisos, haciendo muchas lecturas en el mundo clásico. En el mundo cuántico no podemos hacer eso. O sea, no podemos, por muchos instrumentos de medición que tengamos muy precisos, no podemos dar valores exactos, sino que serían valores precisos. ¿Sí? Por ejemplo, que tuviéramos en una caja, tenemos a un electrón. ¿Sí? En esta caja está oscura. ¿Sí? Pero sabemos que hay un electrón ahí adentro. Ese electrón tiene movimiento en toda la caja, se está moviendo. Su incertidumbre sería el tamaño de la caja. Esa sería su incertidumbre máxima. Bien. Entonces yo puedo decir que el electrón se mueve con una incertidumbre del tamaño de la caja. Bien. Está oscura. Ajá, o sea, no hay luz. ¿Mm? En el momento en que yo quiero localizar al electrón, pues para localizarlo le voy a prender luz, le voy a poner un foco. En el momento en que yo le ponga el foco, este fotón que está siendo desprendido aquí de luz, ese fotón va a interaccionar con el electrón y eso va a hacer que cambie la condición en la cantidad de movimiento del electrón o en la energía. ¿Sí? Entonces no podemos dar una medida exacta de su energía ni de su cantidad de movimiento debido a que es afectado o ese fotón le va a transferir parte de energía al electrón. ¿Sí? Entonces son cuestiones incontrolables que no se pueden evitar. No sé si haya alguna duda. No, profe. ¿No? Bueno, entonces borro. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de esto. Entonces, por ejemplo, un electrón se encuentra dentro de una región cuya área total es de 0.1 nanómetros. ¿Cuál será la incertidumbre en la velocidad del electrón? ¿Sí? Bueno, vamos a resolverlo, vamos a utilizar esto.
Esto recuerden que delta X la puedo, a la delta P la puedo descomponer como M delta V, y este es mayor o igual que H barra sobre 2. ¿Sí? Quiero determinar la incertidumbre en la velocidad. Este punto 1, ¿qué representaría? Delta X. La delta X, ¿sí? O sea, yo estoy dando la caja, como ya es un área total, es como el ejemplo ahorita que les acabo de poner de la caja negra, ¿no? ¿Sí? La incertidumbre está en toda la caja. Entonces, la delta X, esta sería delta X. La delta X. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces voy a determinar delta B. La delta B, la mínima, sería cuando esto fuera igual. Entonces sería igual que H barra entre 2 delta X por M. ¿Sí? En este caso, a ver, voy a hacer mi gráfica rápido. Esto sería delta P. Esto sería delta X. Estoy sobre la gráfica dando con esta condición de igualdad. Dando esto. La inecuación la convierto en ecuación. ¿Entendieron este cambio? Sí, profe. Entonces recuerden, cuando demos el igual, quiere decir que estamos sobre la recta, o sobre la curva que está definiendo a delta P y delta X. Estaríamos aquí, ¿sí? Con el signo igual. Ahora sí ya podemos calcular H barra, ya la tenemos. Delta X ya la tenemos, y esta sería la masa del electrón. ¿Sí? A ver, calculenlo, y ahorita me dicen cuánto tiene. Bueno, todavía tengo varios compañeros sin asistencia. Alguno que esté entrando. La delta V me da 5.275. La delta V, 5.75. No, 275. 275. Punto 275. Ah. 0.275. Pero en el entero es 5. En el entero es 5. Sí. Por 10 a la menos 25. Por 10 a la menos 25. Aquí sería metros sobre segundo. Estamos hablando. La delta V estaría agarrando las mismas unidades que la velocidad. Estamos midiendo el intervalo en el cual se puede encontrar al electrón, o con qué velocidad estaría viajando en esta área. Entonces, Espere, profe, es que me faltó multiplicar por la masa. Ah, ok. A ver, multiplicar por 10 a la menos 9 metros. Creo que esto le va a dar un poquito menos, ¿no? A ver, otro de los compañeros que ya tenga el resultado. Ah, y ahora sí, es 579. 579. Punto 034. 034. Por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Sí. Por 10 a la 3. Bueno, recuerden que vamos a utilizar 3 cifras significativas después del punto. ¿Sí? Entonces nos vamos a punto 034 por 10 a la 3, que es una velocidad alta, con una posición muy pequeña. ¿Sí? ¿A todos les da ese resultado? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Sí.
A ver, recuerden, ¿cuánto es h barra? Lo acabamos de ver hace rato. 1.055 por 10 a la menos 34. 1.055 por 10 a la menos 34. Aquí es 2. La delta X sería 0.1 por 10 a la menos 9. Y la N sería 9.11 por 10 a la menos 31. Estos serían los valores que estaríamos ocupando para obtener la velocidad. Creo que sí les da este resultado. Sería la menos 20. La 20 a la menos 14. La 31 a la 40. Parece que sí, ¿verdad? Da esto. A ver, ¿todos lo tienen? Sí, profe, a mí me da lo mismo. Sí. Bueno. Entonces, aquí se ve el aumento. ¿Cuánto sería delta P? Necesitaríamos multiplicar la masa por delta B. Ajá. Masa por delta B. ¿Cuánto les daría? Voy a borrar esto. Entonces, ahora estamos en delta X, delta P, debe ser mayor o igual que H barra sobre 2. ¿Cuánto les da delta P? 5.274 por 10 a la menos 25. Por 10 a la menos 25. Aquí son kilogramo. Todavía, sí, ¿verdad? Kilogramo metro sobre segundo. No se les olvide la unidad. La delta P es kilogramo metro sobre segundo. Vean cómo la delta X es muy grande y la delta P es muy pequeñita. Y este principio se utiliza mucho en lo que es el espacio, en las estrellas, en los planetas, para determinar su cantidad de movimiento, su posición. Por eso pueden predecir muchas veces en dónde se va a encontrar en cierta posición, en un cierto tiempo, si está desprendiendo energía. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente esta incertidumbre de Heisenberg es muy importante en la astronomía. O sea, todo tiene sus aplicaciones actuales. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unos 4 minutos. Recuerden que, bueno, voy a borrar esto. Recuerdan que vimos en el átomo de Bohr el tiempo en el que el electrón brincaba de un nivel a otro y emitía un fotón. ¿Se acuerdan en qué tiempo? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, el tiempo en que tarda un electrón ir de un nivel alto a un nivel bajo, el tiempo es de 1 por 10 a la menos 8 segundos. Es el tiempo que le llaman tiempo de excitación. Recuerdan que está de un nivel excitado a otro estado excitado. ¿Sí? Entonces, este ejercicio dice, el tiempo de excitación
tiempo de excitación de un átomo para el cual radia es de 10 a la menos 8 segundos. Déjenme ver si nos da tiempo. Parece que se nos va a dar tiempo. Determinar la incertidumbre en la frecuencia producido por este tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular del... Disculpe, ¿podría repetir el enunciado, por favor? Sí, el enunciado es el tiempo de excitación. El tiempo de excitación de un átomo para el cual radia, creo que sí, ya no nos va a dar tiempo. Radia es 1 por 10 a la menos 8 segundos. Determinar la incertidumbre en la frecuencia producida por este tiempo. Bueno, voy a avanzar un poquito, lo terminamos mañana. Entonces, vamos a utilizar esta relación delta E, delta T, mayor o igual que H barra sobre 2. Entonces, lo que necesitamos es la incertidumbre en la energía. La incertidumbre de energía sería H por delta F. Entonces, la delta F sería el cambio de energía con respecto de H. Bueno, este sería el cambio. Necesitamos esto, ¿verdad? El cambio en la frecuencia. ¿Sí? Bueno, esto ya es un avance. Mañana lo terminamos. Parece que ya no me va a dar tiempo. No, ya no me da tiempo. Bueno, entonces continuamos mañana con este ejercicio. Entonces terminamos. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor.